Quiero en esta hora también decirte que si tú pones tu confianza total en Dios, tu vida y mi vida va a ser transformada cada día para la gloria de su nombre. No es de decir tengo confianza, es que en tus acciones tú dejes y notes ver y dejes ver la confianza que realmente tienes en Dios. No es de labios, sino en el momento que tú necesitas mostrar lo que dices, vas a respaldarlo con tus palabras también y tus acciones. Miren la Biblia lo que dice en Jeremías capítulo 17 versículo 7. Bendito el varón, repita conmigo, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Dije Dios porque Jehová es Dios. El siguiente versículo, mire lo que dice: porque será como el árbol plantado. Escúchame bien. Primero, bendito el varón o bendita la mujer, bendito el joven que confía en Dios. Porque si confías en Dios, si tu confianza es total, serás como un árbol plantado. A ti te lo está diciendo y me lo está diciendo a mí la palabra de Dios en esta mañana. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, es decir, cuando viene la situación difícil. Escuche bien, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, en el año de proceso, en el año de angustia, no se fatigará ni dejará de dar. Al que confía en, tu confianza no tiene que ser depositada en mí ni en nadie. Tu confianza tiene que ser Dios. Tu confianza no tiene que ser tu doctor o el patrón donde tú trabajas, quien es tu jefe. Tu confianza tiene que ser confianza total. Di confianza total. Es Dios. Agobiado por la sed, un siervo, y no estoy hablando de un siervo, sino un siervo es un animal. Diga como un siervo es un animal. Agobiado por la sed, un siervo buscaba agua para beber. Y de repente llegó a un manantial. Comenzó a beber porque estaba agobiado, tenía mucha sed. Aquel siervo, cuando comenzó a saciar su sed, se vio por el reflejo del agua. Y se vio su cornamenta, es decir, los cuernos, su cornamenta. Y al ver su cornamenta se sintió orgulloso. Dijo: ¿qué cornamenta tan bella yo tengo? Y se sintió ¿cómo? Orgulloso. Pero después por el reflejo también se vio las piernas flacas, 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 y le dio vergüenza. Estaba contemplando con orgullo su cornamenta, pero con vergüenza sus piernas. De repente escuchó un león. Y cuando escuchó al león, comenzó a correr. Iban por el valle, por lo plano, y muy pronto le sacó muy buena distancia el ciervo al león. Pero de repente comenzó la montaña, y cuando él entra a la montaña, sus cuernos quedaron trabados entre las ramas de un árbol. Inmediatamente fue presa del león. Cuando él estaba a punto de morir, diga conmigo, cuando él estaba a punto de morir, ¿sabe qué dijo él? Él expresó y se dijo algo a sí mismo: pobre, escucha bien, pobre de mis pies que pensaba que me traicionaban, y mis pies que me avergonzaban, de mis piernas que me avergonzaban, ellas salvaban mi vida. Y por lo que yo me sentía orgulloso y seguro, fueron los que me traicionaron, que fue mi cornamenta. Maldito el hombre que confía en su propia prudencia y que confía en sus propias fuerzas. Confía en Dios. Confianza total en Dios. Y el león no te va a atrapar, sino Dios está con nosotros. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero siempre fracasamos. Si tu confianza la pones en ti mismo, fracasas. Si la pones en otro, fracasas. Pero cuando la pones en Dios, tu vida será victoriosa.
Dice la Biblia en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón. Diga conmigo, confianza. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que le pasó a aquel siervo, confiando en su cornamenta, y fue la que lo traicionó. En el libro de Lucas capítulo 5, no vamos, solo apúntelo. Lucas capítulo 5, versículo 4. Miramos nosotros que las dificultades a muchos de nosotros, cuando no tenemos la confianza en Dios, nos traen desánimo. ¿Usted ha visto alguna vez a gente desanimada? Se nota, hermano. Tenga cuidado. Cuando usted está desanimado es cuando más cante. Cuando usted está desanimado es cuando más fiesta haga. Porque la gente es experta en vernos cuando estamos desanimados. ¿Usted no ha visto un desanimado? Parece que solo yo. Pero ¿quién va a notar una persona desanimada si celebra en todo tiempo? El desánimo llega así, pero el desánimo no tiene que tomar control de tu vida. Por eso David decía: bendice alma mía a Dios. Estaba desanimado David. Venía desanimado y con la cabeza baja se la levantó él y dice: bendice alma mía a Dios. Y no olvide ninguno de sus favores. Te declaro que eres experto no en animar a otros, en animarte a ti mismo. Y perdón lo que decía el predicador de anoche, nuestro hermano Héctor. A veces, hermanos, somos tan débiles que nuestro desánimo lo expresamos en las redes sociales. Yo no entiendo por qué pone: hoy se siente contento, hoy se siente triste. Y no tengo que estar poniendo eso. Hay que tener cuidado. Y que lo que salga de nuestra vida sea palabra de Dios. Pedro estaba desanimado. Me encanta esa historia. Pedro estaba desanimado porque era un hombre experto. Era un hombre que desde pequeño él sabía la profesión de ser pescador. Su padre era pescador y eran pescadores profesionales, mas sin embargo fracasó. ¿Te acuerdas que anoche te dije yo que si tú usaste algo y no te funcionó, a partir de hoy que escuches la palabra de Dios, vuélvelo a usar y te va a funcionar? Entonces Pedro se sentía, denle ese aplauso y acompañen a nuestro hermano ahí fuerte. Escucha bien, Pedro había crecido en la orilla del lago Genesaret, llamado también el mar de Galilea. Aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien su trabajo. Notemos, escuche bien, que estaban pescando de noche. ¿Por qué estaban pescando de noche? Porque de noche los peces salían a la superficie y era más fácil de tomarlos. Diga conmigo: Pedro sabía. Estaba orgulloso de su cornamenta. Hay quienes son expertos en que yo sé y ¿por qué fracasas? Y este hombre fracasó pescando de noche. ¿Por qué? Porque de noche los peces se acercan a la superficie. Pero en esa mañana, cuando Jesús usó la barca de Pedro, era imposible que los peces cayeran en las redes. Diga conmigo: imposible. Pero para Dios todo se hace. Entonces, Pedro tenía una guerra mental. Pero es que él es carpintero y yo soy pescador. ¿Qué sabe Jesús de pesca? Porque, hermano, en la mente está el problema, la incredulidad. Él es carpintero y yo soy pescador. Yo sé a qué horas pican, él no sabe. Estoy cansado para intentarlo de nuevo. Posiblemente así se sienten muchos hoy en esta mañana. Pero Dios va a rejuvenecer tus fuerzas y tu fe
y tu confianza total en Él. Inténtalo otra vez. Pedro estaba pasando por un tiempo muy difícil. Fue un tiempo de trabajo difícil, sin ningún resultado. Aquí venimos todos bonitos, venimos todos bien peinados, bien olorosos, pero pasamos situaciones. Y posiblemente has hecho tanto esfuerzo y no has obtenido buenos resultados. Posiblemente estás frustrado por algo, pero Dios llegó hoy a desatarnos una palabra que nos va a dar libertad y confianza para alcanzarlo otra vez. Escucha bien. Entonces Jesús justo llega al lugar donde estaban las barcas, donde estaban los frustrados. Jesús llegó ahí y se metió a la barca de Pedro. ¿Pueden imaginarse ustedes el rostro de Pedro desvelado y sin resultados? No llevaba nada para su casa, o como dicen, no llevaba el gasto. Toda una noche sin desvelo para nada. Como algunos dirán, bueno, tanto tiempo estar en los Estados Unidos y nada. Y para ajuste penas, ahora sin nada nos quieren sacar. Como Pedro estaba sentado escuchando lo que el Señor decía, la palabra que Él explicaba. Pero el Señor hace milagros, el Señor hace maravillas. Y aún Pedro, cansado y desanimado por los resultados, en esos tiempos Pedro se acercó a Dios. La gente cuando está desanimada y decepcionada es cuando más se aleja y más te arruinas. Pero cuando estás pasando momentos duros, difíciles en tu vida, te acercas y Dios te restaura y te transforma. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. El Señor nos hace mirar hacia el futuro. Fíjese que en Lucas capítulo 5:5, después que Él expresa y después que le dice a Pedro, Él dice: Pedro, ahora boga mar adentro. Después que da su sermón, después que predica, ahora le da una orden, diga conmigo, de día. No pican, ni mucho menos salen a la superficie. Un día me llevó mi hermano a agarrar cangrejo, pero yo le hice jaiba, no sé cómo le van ustedes, con alas de pollo, que hace un montón me llevó. Y el asunto es que él me dice: vamos en la mera atardecer, cuando está anocheciendo, porque es bien fácil que caigan. Y de verdad era fácil, pero de día. Y el Señor le dice: Pedro, ponga mar adentro. Pero Pedro dice: pero un momento, espérate. Me está mandando al mismo hombre en la misma barca, al mismo lago. Si de allá vengo, si de allá vengo y no hay nada. La gran diferencia es que muchas veces te vas sin Él. Y muchas veces tomas decisiones sin Él. Y confías en tu propio talento. Y confías en tu propia sabiduría. Pero la Biblia es clara y contundente, que fuera de Él y separados de Él, nada podemos hacer. Entendamos, hermano, comprendamos que es la única manera de prosperar, teniendo a Dios con uno. Y le dice: pero si de allá vengo. Eso es como que usted perdió un reloj en un cuarto y ya le dio vueltas, desarmó el colchón, lo abrió, lo sacudió y no hay nada. Y de repente usted dice: ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y le dice de repente: ve a tu cuarto. Un día desarmé el colchón, barrí, anduve con una lupa y no encontré nada. Y ahora tú me dices: es que sabe una cosa, entendamos que en el desierto, donde no hay nada, Dios hace fluir y nacer agua.
Y le dice: Señor, pero si ya que tú lo dices, ahí está la fe total. Ahí está la confianza total. Si Dios dice que va a hacer algo contigo, aunque no tengas nada, aunque tu realidad sea nada, si Dios dice que lo va a hacer y tú confías en Él, celebra, porque Dios lo va a hacer. Porque Él lo va a hacer. Basta ya de congregarnos religiosamente y que no pase nada. Que estemos en una silla y nuestra vida sigue y continúa igual. La Biblia dice que Dios nos quiere perfeccionar cada día. Pero tu actitud y tu confianza y tu fe en Él hace que Dios se mueva. Dios le dice: boga mar adentro. Le está diciendo como: Pedro, métete otra vez. Hazlo otra vez. Y algunas veces Dios permite que nuestras capacidades fracasen para Él mostrar su poder, para Él hacer cosas grandes. Jesús transforma y restaura los sueños. Imagino a Pedro todo: ¿por qué no me mandas a otro lago? Y mandame de noche. Y dame otra barca, tal vez esta hace toc, 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 y por eso los espanta. Dame otro barco. No, lo mismo. ¿No te parece que los recursos que tienes hasta ahora, que habías intentado con ellos pero solo y no has logrado nada, ahora Dios te dice: asegúrate de meterme a mí en tu barca y boga mar adentro y echa la red? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir: te creo, Jesús? Porque hay cosas que se ven tan imposibles, hermano. Dice: wow. Bueno, miremos el trabajo de Adán y de Adán, digo, de Abraham y Sara. Habían trabajado toda la vida y nada. Esfuerzo, sacrificio y nada. Pero hubo un momento que huyó palabra de Dios. Hermano, cuando tú oyes palabra de Dios, el diablo tiembla. Hoy dice: te voy a distraer, voy a poner un niño enfrente, voy a ponerte algún pensamiento, te voy a poner algo para que se te pase. Y no, es que yo tengo miedo que, el diablo, yo tengo miedo que tú escuches y le hagas rema a tu vida. Porque cuando tú escuchas palabra de Dios y la pones en práctica, ya lo lograste. Ya lo logramos. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos en práctica y obedecemos lo que Dios dice, lo vamos a ver. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y note que Sara en el proceso se rió. Y le dijo: escucha bien, y Dios lo ha dicho, el Señor lo ha dicho, y aquí al otro año tendrás un hijo varón. De la nada. Yo podría pasar aquí una anciana de 95 años y decirle: vas a tener un hijo varón. Algunos de ustedes: es imposible. Y no miremoslo a él de 90 y algo de años, imposible. Ahí hubo un funeral hace tiempos. Pero Dios hace que los muertos vivan. Sacó a Lázaro. Tus sueños muertos también pueden vivir si pones tu confianza total en Él. Diga conmigo amén. Así como hombre y usted como mujer, amén. Con estilo, amén. El diablo está así, temblando. Pero usted, es que usted con una palabra que Dios le dé. Y no eso fue lo que oyó Pedro. Pues Pedro estaba así, todo triste, pensando en los zancudos que le picaron.
con un resfriado ahí. Y de repente Dios le dice, Dios, palabra, digo palabra de Dios: Pedro, boga. Si Jesús no le habla, él no se hubiera ido. ¿Y cómo se va a ir a un lugar donde fracasó? Pero como Jesús le dijo, boga, entonces le dice, Señor, es el mismo lago, es el mismo pescador, la misma barca, pero si tú lo dices, tal vez nada te ha funcionado, pero di ahorita conmigo, Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea dedicado a su oficio. Pero un día llegó Jesús a la vida de Pedro. Diga conmigo, fue radicalmente transformada la vida de Pedro cuando se encuentra con Jesús. Y le cambió el destino, hermano. Porque comienza un ciclo nuevo para Pedro. Llegó Jesús y le dice, Pedro, aquel contentón con sus bluefish y con sus poggies y con sus de todo eso, está feliz con su mojarra. Hoy llevo mojarra frita para mis hijos, hoy llevo esto para el otro. Y comenzó, él iba feliz. Y de repente el Señor le dice, Pedro, ya no serás más pescador de peces. Diga conmigo, cambio. ¿Viene un cambio, hermanos? Viene un cambio. Viene un cambio. Viene un cambio, mis muchachos del audio, viene un cambio. Nuestros adoradores, viene un cambio. Nuestros servidores, viene un cambio. Y los que no vinieron hoy, viene un cambio. Le voy a decir por qué. Después de la bendición, ahora el Señor le cambia la profesión a Pedro. De pescador a predicador. Pedro era un hombre del vulgo. No era un hombre, no era preparado secularmente, no era tan intelectual. Pero de pescador a predicador y a escritor de libros. Primera y segunda de Pedro fue inspirada por el Espíritu Santo a este hombre fracasado que no logró nada en una noche, pero después se acordó que se fue sin Jesús, regresó, metió a Jesús en su barca y todo cambió. Separados de mí, nada pueden hacer. Entendamos, si Cristo es primero en tu vida, tú vas a ser primero en la agenda de Dios.